Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, buenos días. Voy a presentar un trabajo donde la idea es pretender describir las diversas estrategias nutricionales que se pueden llevar adelante en el marco de la atención de la población infanto-juvenil que se encuentra en un periodo de rápida velocidad de crecimiento y desarrollo. Para esto les contamos que el área de alimentación y nutrición tiene entre sus funciones la elaboración de planes de alimentación para pacientes que se encuentran internados y también para pacientes que se encuentran realizando un tratamiento ambulatorio, como ser consultorios externos, hospital de día y también la casa de medio camino. Para esto, las nutricionistas realizamos una evaluación que la llamamos evaluación primaria nutricional a todos los pacientes, donde tomamos mediciones antropométricas de peso, talla y circunferencia de cintura y también realizamos una serie de preguntas para conocer sus gustos y hábitos, si por ejemplo presentan alguna aversión alimentaria, alguna intolerancia o alergia, si tienen patologías preexistentes, si toman algún tipo de medicación, y todo esto va a influir en el tipo de elaboración de la alimentación que le vamos a dar a cada paciente para tratar de realizar lo más individualizado posible. Por otra parte, también queremos mencionar que las necesidades de los niños y adolescentes son diferentes a la de los adultos, ya que se encuentran en un periodo de rápida velocidad de crecimiento. Por eso, desde el área consideramos realizar un abordaje más abarcativo, por lo cual consideramos imprescindible la realización de una nueva herramienta a la cual vamos a llamar, o llamamos, ¿sí?, evaluación nutricional infanto-juvenil. Esta herramienta, ¿sí?, la evaluación nutricional infanto-juvenil, lo que permite es obtener un diagnóstico específico de dicha población. Para esto elaboramos mediciones antropométricas, peso, talla y en el caso de que consideremos necesario la realización también de pliegues, para poder realizar o tomar indicadores y poder compararlos con las guías de evaluación de crecimiento de la Sociedad Argentina de Pediatría. También tenemos en cuenta características socioambientales del paciente, porque no solamente es la alimentación y las mediciones que tiene, sino, por ejemplo, el acceso a los alimentos, acceso a agua potable, también el grado de escolaridad que tienen los pacientes, situación económica familiar, situaciones de violencia, si se encuentra cursando algún tipo de situación de violencia, la red familiar o la red del entorno que tiene este niño y adolescente para poder construir una estrategia más adecuada, y si está transitando o si tiene algún tipo de adicción a sustancias de consumo. El crecimiento y desarrollo se caracteriza por cambios cambios fisiológicos que van a estar condicionados entonces por la constitución genética, la herencia, ¿sí?, en su mayor medida, también por el tipo de alimentación que recibe esta población y, como mencionamos recién, por estos factores socioambientales que no podemos descartar, ¿sí? Muchas veces estos factores socioambientales influyen muchísimo en la constitución genética, ¿sí? Hay un cambio en esta herencia que tendría que tener, por ejemplo, este individuo. Se espera para su constitución genética un tipo de talla y, sin embargo, se ve alterada. En estas etapas de crecimiento, sí, que se extiende desde la concepción hasta la adolescencia, son críticas desde lo nutricional, donde se ve que una carencia o un exceso nutricional afecta, sí, repercute en el número final de células, produciendo una alteración a nivel estructural y en consecuencia en la funcionalidad de los tejidos u órganos. Muchas veces el daño es irreversible.
Para asegurar un normal crecimiento, entonces es preciso cubrir los requerimientos de nutrientes críticos en los niños y adolescentes. Voy a nombrar algunos de los más críticos y algunas funciones específicas. ¿Sí? Con respecto a la proteína, participa en la síntesis celular, aumenta la masa magra, también cumple una función importante en la constitución del cartílago, de las células cartilaginosas de las epífisis de los huesos. Es muy importante la implementación, ¿sí? O que los niños y adolescentes tengan kilocalorías no proteicas. ¿Por qué decimos esto? Para poder resguardar a las proteínas en su función plástica y que no cumplan una función energética. Cuando sucede eso, muchas veces hay alteración en el crecimiento. El déficit de las proteínas produce disminución de la talla, disminución en la masa magra y retraso en la maduración sexual. El calcio es un nutriente crítico, ¿sí? Porque en la adolescencia es el momento de mayor crecimiento óseo de toda la vida y es importante para prevenir las fracturas, tanto en la adolescencia como en la vida adulta. El hierro forma parte de la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno, y la mioglobina, que almacena el oxígeno músculo. Y el oxígeno es fundamental para obtener energía, ya que es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria, y por eso en este ciclo biológico, niñez y adolescencia, la energía es fundamental para poder crecer, ¿sí? En los varones también podemos destacar que aumenta el volumen sanguíneo tras la pubertad, ¿sí? Y las mujeres comienzan con sus pérdidas menstruales, mensuales, así que también tienen una pérdida de hierro por esa vía. El zinc, ¿sí? Participa en numerosos sistemas enzimáticos, también participa en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, y es muy importante en la maduración sexual de los varones, muy característico, digamos, tras la pubertad, ¿sí? De todo el desarrollo madurativo sexual. La B1, B2, B3 y las vitaminas tiamina, riboflavina y niacina participan en todo lo que es el metabolismo energético, y la vitamina B6 el metabolismo proteico. Ambos metabolismos muy importantes en el crecimiento y desarrollo. Los niños y adolescentes con consumos problemáticos de sustancias como por ejemplo paco, alcohol, marihuana y cocaína, entre otros, ¿sí? Obviamente hay consumo de otras sustancias, pero destacamos estas 4 para poder desarrollar. Generalmente presentan alteraciones en el crecimiento y desarrollo. Vamos a ir de a poco viendo qué ocurre con cada una de estas sustancias. Con respecto, por ejemplo, al alcohol, ¿sí? Produce alteraciones en el metabolismo de los macronutrientes, hidrato de carbono, proteínas y grasas, y también en el metabolismo de micronutrientes como ser el folato, vitamina B1, B6 y B12, vitamina A, E y C, minerales como el zinc, calcio, hierro, magnesio, selenio, sodio, potasio y fósforo. Y la alteración en todos estos metabolismos produce alteraciones en el crecimiento de los huesos, mayor susceptibilidad a contraer infecciones, retraso madurativo sexual, ¿sí? Trastornos cardiovasculares, trastornos gástricos, algunos tipos de cáncer y en su mayor medida riesgo de enfermedad hepática. ¿Qué podemos decir de la cocaína? Se ha comprobado sí que produce una disminución del apetito muy considerable, y también podemos destacar que muchas veces esta disminución del apetito circula con trastornos de la conducta alimentaria, primero por esta, digamos, supresión del apetito, y también por el tipo de población con la que cursamos, que en la adolescencia muchas veces ocurren estos trastornos, ¿sí? Todo esto lleva a una pérdida de peso muy considerable, donde disminuyen los nutrientes críticos y pueden producir una desnutrición crónica. Con respecto a la marihuana, encontramos diversos estudios que relacionaban el consumo excesivo de marihuana en adolescentes con una disminución del desarrollo madurativo, ¿sí? Por ejemplo, en un estudio que se realizó en Estados Unidos en el 2012, se encontró que los adolescentes que tenían un alto consumo de marihuana tenían, por ejemplo, un deterioro irreversible del funcionamiento cognitivo y un menor coeficiente intelectual.
En Pakistán en el 2015, ¿sí? Hubo otro estudio donde se encontró que en pacientes adolescentes que cursaban, digamos, que consumían un exceso de marihuana, había un aumento en las hormonas puberales, como la testosterona en varones y la hormona luteinizante en mujeres, y en contraposición una disminución de las hormonas de crecimiento, produciendo así una alteración en el crecimiento y desarrollo de estos pacientes. Y en Estados Unidos, en el 2009, otro estudio determinó que se producía una alteración en el desarrollo cerebral, afectando la memoria, el lenguaje, atención y toma de decisiones. Siempre hablando de un consumo excesivo, ¿sí? Con respecto al Paco, ocurren varias situaciones. Primero que se producen trastornos digestivos graves como náuseas, diarreas y vómitos. Y esto se suma, ¿sí?, a una pérdida de apetito muy importante que produce una pérdida de peso acelerada muy grande que puede llegar a ser en 3 meses entre 15 y 20 kilos. Generalmente todos los adolescentes, niños y adolescentes con consumo de Paco tienen una desnutrición crónica y está afectado su crecimiento y su desarrollo madurativo. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Entonces, a partir del consumo problemático de sustancias, se llevan varias oportunidades se evidencian desnutrición, ¿sí? Por todos estos, por ejemplo, nombramos el alcohol, el Paco, la cocaína y la marihuana, generalmente se encuentra el paciente cursando una desnutrición. Para esto, en el área de alimentación y nutrición consideramos realizar una adecuación alimentaria para contrarrestar esta situación. En primer lugar, realizamos una realimentación inicial. Hay que tener mucho cuidado con esta realimentación inicial, ya que en general los pacientes son incapaces de tolerar grandes cantidades de azúcar, de proteínas, de grasas, de sodio, ¿sí? Esto ocurre porque el paciente para sobrevivir, para poder sobrevivir, generalmente realiza alteraciones en todos los metabolismos para poder sobrepasar esa situación. Es por esa razón que hay que tener mucho cuidado con el síndrome de realimentación. La comida hay que darla muy despacio, ¿sí? Adecuando tolerancia y progresión del paciente. Se espera una ganancia ponderal de entre 5 a 6 gramos por kilogramo de peso por día. Y ya una vez en la recuperación nutricional propiamente dicha, el ingreso energético y proteico es mucho mayor y la recuperación es más acelerada del peso perdido. Una vez que se recupera el peso perdido, es muy importante el seguimiento con educación alimentaria para poder evitar recaídas y poder progresar en lo que sería el mantenimiento del desarrollo de ese individuo. Nosotras consideramos que el área de alimentación y nutrición, en cuanto al trabajo con la desnutrición, no lo puede hacer sola, ¿sí? Es importante el trabajo interdisciplinario porque se vio que el enfoque, el impacto social es muy importante para poder llevar a cabo la recuperación de la desnutrición. Estos niños con desnutrición, estos niños y adolescentes que se encuentran desnutridos generalmente se encuentran con retrasos madurativos y alteraciones de la conducta, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de trabajo interdisciplinario, donde el juego y la actividad física generalmente producen un efecto muy favorable en lo que sería la rehabilitación nutricional. A modo de reflexión, nosotras desde el área lo que queremos decir es que la participación con este tipo de población infanto-juvenil es crucial para el desarrollo madurativo, pero no solo para realizar correcciones en correcciones nutricionales cuando hay desnutrición, sino también para realizar un enfoque preventivo. Nosotras en el marco de la labor cotidiana con adultos, generalmente vemos alteraciones en el desarrollo de la mayoría de los pacientes irreversibles. Consideramos que sí tendríamos una
una intervención con estos pacientes desde su niñez y su vida adolescente, podríamos generalmente prevenir o minimizar por lo menos los efectos de este desgaste madurativo, mejorando así su calidad de vida a nivel adulto y evitando tal vez nuevas recaídas. Así que, bueno, se me hizo medio cortito. Les agradezco. Muchas gracias. Agradecida por poder estar acá. Nosotros, junto con Mariana, que está ahí sentada, y Lorena, que no pudo venir porque no se sentía bien, trabajamos en el Hospital Garrahan y por cercanía y también por la gran predisposición trabajamos mucho con esta institución, tanto con el área de niños como con el área de adultos, que nos ayudan con las mamás que también presentan cuadros de adicción o descompensaciones psiquiátricas, ¿no? Bueno, nuestra presentación va a hablar de las dificultades que tenemos nosotros en la atención de pacientes con consumo problemático de drogas en un hospital pediátrico de alta complejidad. Esta es una foto del hospital, está acá cerquita, es muy grande y está creciendo y creciendo, cada vez es más grande. Tanto que hay lugares que ni nosotros, que hace mucho que trabajamos, conocemos ya dentro de la misma estructura del hospital, y esto está instaurando nuevos desafíos en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, como dice Platón, empezar es la parte más importante del trabajo, y esto tiene que ver con lo que voy a desarrollar, que es como lo vamos viviendo día a día la implementación de la Ley de Salud Mental, ¿no? La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, la número 26.657, generó mucho debate, pero sobre todo en nuestro propio servicio, ¿no? Que es un servicio de salud mental, que después voy a dar las características, ¿no? Cómo implementarla y la importancia de poder informar y concientizar de que la problemática de salud mental debe tener otro lugar al pautado en los niños. Sobre todo, este debate fue principalmente dentro del propio servicio y después, por lo que les voy a ir contando a continuación, dentro del mismo hospital que tuvo que empezar a implementar modificaciones, ¿no? El cambio positivo de la aplicación o de esta ley es que el paciente psiquiátrico dejó de ser de ustedes, de los que trabajaban históricamente con los problemas de la salud mental, y pasó a ser un problema en donde estamos todos involucrados. Los objetivos de la presentación es brindar información acerca del funcionamiento del servicio de salud mental del hospital y mostrar algunas situaciones clínicas por las que nos vemos atravesados y las dificultades cotidianas. Espera que no. A ver. El Hospital Garrahan es un hospital de tercer nivel de atención de alta complejidad. Es un ente autárquico que depende hoy 80% de nación y el mínimo porcentaje de municipalidad, pero también tenemos, como es un SAMIC, entrada e ingresos por las obras sociales de los pacientes. Atendemos pacientes con o sin obra social. La estructura matricial es un sistema de mando múltiple. ¿Qué quiere decir? Que todo esté interrelacionado y no hay lugares estancos como estamos acostumbrados en otros hospitales más tradicionales. De hecho, no hay sala de neurología, sala de infectología o sala menos de salud mental, sino que ni siquiera hay de trasplantes, sino que todo se interna en todas las salas, si bien con el tiempo se van produciendo algunas salas con algunas especificidades, ¿no? Y el modelo de atención de todo el hospital es interdisciplinario, tanto de los cirujanos como los de salud mental, digamos, abarca todo, es el espíritu de nuestro modelo de atención. De hecho, las jornadas en nuestro hospital siempre son interdisciplinarias, ¿no? Y la interdisciplina, como todos sabemos, es combinar varias disciplinas para interconectarlas y ampliar de este modo las ventajas que cada una ofrece. Es la integración de varios campos con un mismo objetivo de trabajo, ¿no? No quiere decir que sea sencillo, sino que es un trabajo y un esfuerzo cotidiano, ¿no?
El propósito del Garrahan entonces es brindar una atención integral y sobre todo al principio, cuando se creó el hospital, era para patologías que no se podían atender en otros lugares y tenía que venir el paciente con una derivación de un pediatra o un neurólogo o un especialista de cabecera, ¿no? La misión es atender a esos pacientes de 0 a 16 años con patología compleja, entonces, ¿no? Y trabajar desde el vamos en una actividad interdisciplinaria. Las internaciones son por complejidad y no por patología. Entonces tenemos, por supuesto, las UCIs, que son las terapias intensivas, pero también tenemos, las salas no se llaman salas, se llaman SIM, porque se llaman cuidados intensivos y moderados. Y también se da la particularidad que, por ejemplo, de la UCI cardiovascular, el paciente egresa directamente a la calle, al domicilio, digamos. No pasa a veces por la sala de internación, sino que en la misma UCI se hace todo el proceso, quizás después de una cirugía muy grave o de un trasplante. Y en general son 508 camas generales, entonces, con 137 camas en terapia intensiva. La procedencia de la población, el 56% es del conurbano bonaerense, como pasa en general en casi todos los hospitales de la capital también, ¿no? Pero bueno, el espíritu de este hospital es que también atiende muchos pacientes del interior del país y para eso también hay todo un trabajo en donde la gente se queda en Casa Garrahan o se trabaja con las trabajadoras sociales para que estén en las casas, en los hoteles que les da la provincia. Entonces, como reseña histórica, la intención es la atención integral del paciente y su familia. Nosotros como equipo de salud mental, desde el principio estábamos integrados en equipos interdisciplinarios para poder ayudar a esas familias a afrontar la enfermedad y sus tratamientos, los dolores físicos, el sufrimiento, la mutilación. Pensemos que tenemos más del 60% de los pacientes que son oncológicos, ¿no? Es un hospital que ha puesto mucho en esta actividad y la verdad que brinda una atención integral de todo tipo de tumores o de situaciones, chicos que tengan neoplasias, ¿no? Y cómo afrontar la posibilidad de la muerte, son los temas más habituales y específicos de nuestro quehacer cotidiano, es nuestra especificidad. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Bueno, con el paciente y la familia, pero sobre todo con la reflexión interdisciplinaria acerca de la tarea. Y también muchos de nosotros estamos integrados en grupos de reflexión y en oferta docente al equipo de salud, ¿no? Porque muchas veces como afrontar la muerte de un chico la tiene que afrontar un residente en una guardia, ¿no? Entonces, eso también lo vamos trabajando en el día a día y también con docencia, tarea docente. Pero la situación actual es que creció la demanda de la población de pacientes, no se restringe solamente a los pacientes que tienen patología orgánica, sino que el hospital amplió su misión a todo niño que lo necesite. Entonces, todo niño que lo necesite puede ser incluso un chico con una diarrea, ¿no? Entonces, o un chico que repitió 3 veces primer grado, ¿no? Esos chicos ingresan al hospital y generó un altísimo crecimiento de la demanda de los pacientes ambulatorios. ¿Esto qué pasó? La demanda de la atención ambulatoria al crecer, nosotros tuvimos que también modificar. Nosotros no teníamos prácticamente consultorios, teníamos 2 o 3 consultorios que los usábamos para las interconsultas de la sala, para tener entrevistas con los chicos y alguna control al alta. Actualmente desarrollamos el tema de la interconsulta ambulatoria porque sí tomamos muchos más pacientes, pero siempre la condición es que la demanda sea interna, que sea el pedido por los pediatras del hospital o por las diferentes especialidades. Y también tenemos una guardia, que en realidad no es una guardia reconocida como guardia por el hospital, sino que todos los días uno de nosotros atiende las situaciones de urgencias que deben ser resueltas en el día. Y en general son los abusos sexuales, maltrato o las urgencias psiquiátricas, que llegan y mucho porque es un hospital que también tiene mucha promoción en los medios,
y es lógico que la gente concurra ante cualquier problema por su niño, ¿no? Nosotros, ¿cómo participamos dentro del hospital? Primero, que fue nuestra misión al principio, en la interconsulta de pacientes internados con patologías orgánicas. El trabajo en los equipos interdisciplinarios, que tenemos muchísimos equipos interdisciplinarios. Cada uno de nosotros está en más de uno, porque somos un equipo chico, somos 17 para todo el hospital. Entonces, por ejemplo, para dar datos, bueno, mielomeningocele, que hay como 600 chicos en seguimiento con mielomeningocele. Yo estoy en el síndrome Prader-Willi, por ejemplo, y HIV. Prader-Willi, que es un síndrome muy raro, genético, hay 200 chicos en seguimiento que vienen de todo el país. Neuromusculares, que hay más de 800 chicos en seguimiento. O sea, la cantidad en números es muy grande y, por ejemplo, neuromuscular hay una sola persona de salud mental que es psiquiatra, pero que hace las dos tareas, psiquiatra, psicólogo, grupo de reflexión, a veces, bueno, trabajo social, nutricionista, todos nos mezclamos. Y también pasa con las nutricionistas, digo, están también en un montón de equipos. También como creció la demanda ambulatoria, hemos tenido que armar un consultorio en donde específicamente hemos priorizado los que necesitan más que nada tratamiento psiquiátrico, porque en general hay muy pocos lugares en la red del conurbano para poder derivar pacientes a la atención por psiquiatría. Sí tenemos más redes por psicología. Y también las urgencias que hacemos de 8 a 16. Siempre igual seguimos priorizando la demanda interna. ¿Cuáles son las dificultades ante el aumento de la demanda? Tenemos cada vez más, porque los chicos van creciendo también, chicos con enfermedades médicas y que a su vez pueden tener patología psiquiátrica asociada. Yo tuve un caso que lo hemos presentado en algún congreso, una chica trasplantada renal de muy pequeña, que fue una paciente que siempre tuvo una excelente adherencia, pero cuando fue el inicio adolescente empezó primero con problemas de adherencia, después con un trastorno de la alimentación, porque los trasplantados reciben corticoide y el corticoide genera, para toda la vida digo yo, no sé, pero en general genera serios trastornos en la imagen corporal, obesidad, Cushing. Y bueno, y esto, los chicos van creciendo, son chicos que también es difícil, ellos crecen con esta alteración del esquema corporal generado por los tratamientos, ¿no? Pero bueno, cuando llega la adolescencia, ustedes saben que lo primero que quiere un adolescente es ser igual a sus compañeros. Y ahí empiezan las diferencias. Un trasplantado renal es un paciente que tiene altos requerimientos de un montón de controles médicos, medicaciones, y esto también genera un cambio de vida para toda la vida, que en la adolescencia suele hacer eclosión. Y para completarla terminó con una debut de un brote psicótico que, como sabemos que al principio es muy difícil hacer el diagnóstico, con el tiempo resultó ser una esquizofrenia. Como era una paciente trasplantada renal de alto riesgo, permaneció en nuestras salas del hospital, que son abiertas, todo tiene vidrio, porque es todo un sistema como canadiense, todo lleno de vidrio, y la paciente, bueno, desde que rompía vidrio se cortaba. Las enfermeras no están entrenadas a no tener cosas cortantes cerca de los pacientes, porque en general es un niño oncológico y usa mucho tijeras para abrir los sueros. Y bueno, todo eso fue muchísimo trabajo, sumado a que nosotros no tenemos guardia ni los fines de semana ni a la noche, con lo cual fue todo un trabajo monitoreo telefónico todos los fines de semana con un alto estrés, en este caso para mí, pero bueno, para cualquiera que le toque, ¿no? Después hay pacientes que llegan al hospital y necesitamos hacer un diagnóstico diferencial entre que si es una enfermedad médica o una enfermedad psiquiátrica o ambas. Y acá, por ejemplo, una gran experta es Mariana, que ve los chicos de neurología, en donde muchas veces tiene que hacer diagnóstico diferencial entre crisis o pseudocrisis, y también sabemos que sobre las crisis verdaderas epilépticas se cabalgan las pseudocrisis psicógenas y es muy difícil de diferenciar y a veces son parte del mismo cuadro. Las pseudocrisis a veces tienen cuadros muy parecidos a trastornos psiquiátricos severos o psicosis y bueno, implica también un gran desafío. Pacientes que por su patología psiquiátrica tuvieron una complicación médica, entonces llegan chicos que por ahí por su intento de suicidio caen en la terapia.
y ahí se hace toda la situación de urgencia de salvar la vida, pero después viene todo lo demás. Pasa a la sala esta, que es de cuidados intensivos y moderados, y queda en manos de pediatras de guardia y, bueno, de nosotros que nos manejamos sin una guardia permanente, ¿no? Y los pacientes con trastornos mentales primarios que presentan un riesgo cierto inminente para sí y para terceros que requieren internación, que son los que estamos también recibiendo, porque si bien tratamos de derivar, también es común que se nos conteste que tenemos que cumplir con la ley de salud mental y hemos tenido visitas de la asesoría de letrados para ver qué pasa que no la cumplimos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que las internaciones de salud mental, que lo que dice la ley, ¿no?, deben realizarse en hospitales generales y a tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el otro hecho de tratarse de una problemática de salud mental, se da considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592. Esto hemos tenido ya varios encuentros y reuniones, incluso en el Ministerio, porque nos es muy difícil, porque cuando se interna un paciente puramente psiquiátrico, sin patología orgánica, se priva de poder atenderse un chico propio de nuestra población, que es un leucémico, que está con una neutropenia febril y con riesgo de una infección severa. También es cierto que en general no tenemos aislamientos para estos chicos y por ahí ese paciente está al lado de una cama de un chico que está con sangrados o con situaciones clínicas muy complicadas, ¿no? La puesta en vigencia de la ley representó una oportunidad también para promover la atención del paciente con padecimiento mental en los hospitales generales. Pero para que esto sea factible se deberá resolver que nosotros, en nuestro caso, y es lo que estamos teniendo reuniones en dirección, no tenemos guardia de equipo interdisciplinario y que en el conurbano bonaerense, que es nuestra mayor demanda, también hay escasez de este tipo de recursos. Las dificultades en el armado de la adecuada red y proporcionar los medios adecuados para brindar en caso de internación la atención adecuada. Y acá es lo que yo les contaba, la infraestructura o el personal entrenado, entre otras cuestiones. Tuvimos un chico en la guardia hace bastante tiempo, que también la guardia era justo cercano a Navidad, justo le tocó a Mariana, y es un chico que en un segundo, un chico de la calle, rompió todos los vidrios de ese lugar y terminó con heridas más graves. Bueno. Para contar brevemente, tuvimos también el caso de un chico de 16 años que también se internó dentro del marco de la ley y ya venía con varias internaciones en distintos monovalentes, estuvo más de 40 días internado y fue un chico que tuvimos que ponerlo en un aislamiento, se hizo todo un trabajo con las defensorías, con todos los lugares pertinentes, hasta que finalmente se pudo dar el alta. Era un chico que tenía una severa lesión en un miembro inferior por heridas cortantes, que vivía en la calle, vivía en peleas callejeras, había tenido varios problemas con la ley. Y bueno, lo que sí nos llamó la atención es que dentro de nuestro hospital nunca intentó fugarse, se quedó, estaba muy desnutrido, consumidor de sustancias y tuvo que tener todo un trabajo de nutrición, pediatría, y se logró un buen vínculo con este chico. Pero al alta, cuando vino la ambulancia y habíamos conseguido el hogar Ceres y se iba a tratar en el Bonaparte, se frena la ambulancia y ahí se escapa, ¿no? Y lo perdimos de vista. Pero bueno, siempre pensamos que es una oportunidad y que a él le quede la sensación de que en algún lugar pudo ser recibido y tratado, sabiendo que es un desafío muy difícil, ¿no? Entonces, las fortalezas sería la articulación de nuestro hospital, ¿no? La articulación con pediatras, cirujanos, trabajadores sociales, que deje de ser algo estigmatizante para el paciente y su familia el tema de la internación. Y ahí me queda muy, muy claro que en algunos pacientes, adolescentes de 13, con intentos de suicidio o cortes muy profundos y el inicio de consumo de sustancias, muchas veces es el hospital general el lugar adecuado. Yo pienso eso y acuerdo con la ley. El tema es que no tenemos la infraestructura, pero sin duda que por ahí mandarla a lugares como el Tobar García, donde hay otro tipo de población, como se van dando las situaciones, quizás no es el mejor lugar para esa chica, sobre todo al inicio, cuando empiezan estos intentos de tratamiento, ¿no?
Y las dificultades es la falta, bueno, de esta especificidad en salud mental que hay en nuestro hospital, porque estamos todos por todos lados, la sobrecarga asistencial, porque se nos sumaron estos pacientes a todo lo que hacemos, y no poder asegurar la integridad del paciente, que eso nos desvela, ¿no? Nos desvela porque si bien el arquitecto está por poner algo en los vidrios, todavía no se puso, y cada vez que internamos a alguien tenemos miedo, ¿no? El Garrahan es un hospital de alta complejidad que tiene la necesidad de poder articularse en el marco de la Ley de Salud Mental, sabiendo que el abordaje de estos pacientes presenta múltiples dificultades en la actualidad, que no podemos esperar soluciones a partir de la sanción de una nueva ley cuando existe una inadecuada asignación de recursos y una ejecución deficiente. ¿Cómo pensar su implementación sin una buena política de gestión? Sigue siendo lo que estamos discutiendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y puse malabaristas, que a mí me encanta que para que salga bien la tarea tienen que estar combinados, ejercitarlo mucho, saber mucho cada uno de su especificidad, pero también en algún momento, para que uno diga qué buena obra, tiene que estar todo articulado. Y de eso se trata el desafío cotidiano en nuestros hospitales. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca a nosotras entonces hablar un poquito de lo que es el trabajo en el servicio de niños y adolescentes de este hospital, específicamente en lo que tiene que ver con los talleres. Bueno, como muchos saben, es en el 2014 que se inaugura este servicio ambulatorio para atención de niños y adolescentes hasta 17 años en este hospital. Que en un principio comenzó solamente con el dispositivo de atención a la demanda espontánea y consultorios externos. Sin embargo, después, en función de las presentaciones clínicas, es que se empezaron a armar distintos talleres como una respuesta a la complejidad, ¿no?, de estas demandas. Lo que es importante aclarar en este punto es que, en realidad, desde sus inicios e incluso hasta el día de hoy, nunca hemos tenido un hospital de día conformado como tal, ¿sí? Si bien es un horizonte, digamos, y siempre hemos pensado en esa línea, en realidad lo que hemos tenido siempre son distintos talleres, ¿sí? Nosotros hablamos más de red de talleres, pero sí creemos también que hay algunas cuestiones todavía que faltaría poder constituir para poder hablar de un hospital de día, como por ejemplo, no sé, un espacio para un taller para trabajo con padres y con referentes afectivos, como espacios, digamos, de grupos con adolescentes o con los niños, y diversas cuestiones que hasta el día de hoy aún no se han podido armar o no se han podido sostener, y que nos parece que sin eso, digamos, no podemos hablar de hospital de día. Por eso, más que nada hablamos de red de talleres, si bien el título de este trabajo sí lo menciona, digamos, pero bueno, era importante aclarar eso. En función entonces con los motivos, digamos, por los cuales somos consultados, bueno, son heterogéneos, podemos hablar de consumo problemático de sustancias, de conductas autolesivas, cortes en el cuerpo, sobreingestas, intento de suicidio, sintomatología depresiva, desencadenamientos psicóticos, problemas de conducta, de aprendizaje, hiperactividad, encopresis, enuresis. Esto también, digo, me parece que tiene que ver justamente, bueno, con que nosotros trabajamos tanto con niños desde 3, 4 años de edad hasta adolescentes de 17 años, y que abordamos todo aquello que consideramos se entiende dentro de salud mental, que como, bueno, ya estuvieron diciendo las compañeras y se dijeron en otras mesas, siguiendo la nueva ley de salud mental es algo muy amplio, por lo cual, digo, todo este tipo de presentaciones entendemos que tiene que ver con lo que abordamos en el servicio. Bueno, sin embargo, estas presentaciones suelen coincidir en la desregulación libidinal y el rechazo a la palabra, ¿sí?, lo que repercute en dificultades a nivel del lazo social. En relación a los fenómenos libidinales, observamos tanto los excesos a nivel pulsional, como en el caso de conductas compulsivas de consumo, como los retornos de la libido a nivel del cuerpo en la psicosis, ¿sí? Con rechazo a la palabra nos referimos a la ausencia o escasez de relato, de demanda, que acompaña estas presentaciones.
tanto uno como el otro repercuten dificultando el vínculo con los otros, ya sea bajo la modalidad de la indiferencia, el abandono, la rigidez, la impotencia, frustración, el enojo, digo, entre otros. Se trata entonces de un rechazo no solo al sujeto, sino también del otro, ¿sí? Bueno, en cuanto a los criterios generales de admisión a estos talleres, vamos a intentar, digamos, situar algunos de estos criterios generales de admisión que hacen al campo de pertinencia del dispositivo de talleres, ¿sí? Que permiten diferenciarlo de los otros dispositivos que nosotros manejamos dentro del servicio. En primer lugar, es importante decir que el mismo no está pensado para pacientes que presentan alguna situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, pero tampoco para aquellos que necesitan y pueden sostener actividades recreativas, artísticas, deportivas, digamos, en el afuera de lo que es la institución hospitalaria. No resulta necesaria tampoco la derivación a talleres cuando la terapia individual permite tratar el padecimiento subjetivo en juego, ¿sí? En segundo lugar, notamos que la derivación a talleres se presenta como una alternativa en aquellas coyunturas subjetivas que requieren de una oferta de tiempo y espacio diferente, ¿sí? Tanto cualitativa como cuantitativamente, a la de un tratamiento individual. Digo, esto es lo que nos parece más relevante, digamos, donde ponemos el foco, ¿no? Se trata de un dispositivo, entonces, que pone en juego el hacer con otros. Por ejemplo, en algunas situaciones, cuando se presenta un exceso libidinal o un vacío existencial, la indicación de talleres puede constituirse en un corte en acto que favorezca un reordenamiento libidinal al expandir el tiempo. ¿Sí? A la vez, al proponer una tarea que implica el hacer en presencia de otros, lo que ofrece es una alternativa diferente al tratamiento por la palabra. Entonces, la presencia de estos, regulada por una terceridad, puede permitir la construcción de lazos en base a las identificaciones horizontales. Los otros funcionan como modelo de referencia a los cuales acercarse o diferenciarse. Por otro lado, la función del coordinador del taller permite también diluir la agresividad que pueda surgir en estos vínculos. El espacio y el tiempo, entonces, en talleres lo concebimos desde una lógica libidinal, ¿sí? En psicoanálisis, ambas categorías quedan subvertidas a partir del descubrimiento freudiano, es decir, que el tiempo no responde solamente a una linealidad cronológica, ni el espacio corresponde a una localidad anatómica, ¿sí? El espacio lo entendemos como el lugar simbólico y real que la institución tiene para el paciente. El tiempo implica un recorrido singular y de elaboración subjetiva de cada paciente a lo largo de su tratamiento. En esto, digamos, nosotros hablamos mucho de esta idea, ¿no?, de alojar, que mucho se discute en los distintos espacios. Digo, el tiempo y el espacio también que ocupa ese paciente tiene que ver con cómo esta institución puede alojar a ese paciente, de qué manera, y bueno, y qué tipo de espacios brindarle. Por otro lado, en cuanto a los usos singulares del dispositivo, es importante mencionar que si bien los criterios generales de admisión a este dispositivo de talleres pueden ser orientadores, digo, eso no exime de tener que situar su pertinencia para cada paciente, ¿sí? Las derivaciones a talleres, entonces, se piensan como parte de la estrategia del tratamiento, lo que implica que el profesional pueda dar razones de su clínica. Nosotros en el servicio tenemos reuniones de equipos semanales y ese es el espacio donde se debate, bueno, qué paciente necesita qué tipo de talleres y por qué, ¿sí? Y eso se debate siempre interdisciplinariamente, ya que son reuniones en las que participamos absolutamente todos los integrantes del servicio, digo, los distintos equipos profesionales, los talleristas, ¿sí? Y se discuten estas incorporaciones a talleres en ese espacio. Bueno, entonces, decíamos que se piensan como parte de la estrategia del tratamiento, que por eso el profesional tiene que dar razones, digamos, de su clínica, pero además él o los profesionales no toman, esto que decía, solitariamente la decisión, ¿sí? Sino que habrá una admisión por parte del paciente, ¿sí? Entonces, el equipo va a debatir esta incorporación o no a talleres, pero además eso se va a discutir con el paciente, ¿sí?, con los referentes, y también tiene que estar esa admisión, digamos, por parte del paciente y de los referentes. En el caso de que se trate de niños, entonces tendrá que haber necesariamente un consentimiento por parte de los padres o los referentes afectivos o institucionales. Y en este caso no nos referimos únicamente al consentimiento en términos legales, y eso es importante también dejarlo claro. Es necesario, obviamente, ese consentimiento legal, digamos, pero lo que se pone en juego, digamos, o al que nosotros apuntamos centralmente, es aquel que se pone en juego en el acto de asistir, digamos, ¿sí? Es decir,
Si este consentimiento no puede sostenerse, ya sea por la poca confianza en el dispositivo por parte de los adultos, por la falta de interés por parte de los adolescentes, por dificultades económicas, laborales, de horarios, entre muchas otras cuestiones que suelen aparecer, es imprescindible considerar que estas situaciones no son ajenas o independientes al tratamiento, ¿sí? Muchas veces se trata de la puesta en juego de los síntomas por los cuales se consulta y que dificultan el sostenimiento del lazo al otro y a los otros, ¿sí? Se privilegian entonces las respuestas singulares que cada niño o joven encuentra en el recorrido por los talleres para tratar lo particular de su sufrimiento. Es por esto que se piensa en usos particulares del dispositivo, ¿sí? Digo estos usos en plural, que dan cuenta de las distintas maneras de saber hacer con lo real en juego. Usos particulares que a su vez cuestionan lo universal del dispositivo, ¿no? Los usos remiten a los efectos a nivel pulsional. Los talleres tienen distintos nombres y cada uno de ellos evidencian usos heterogéneos en cada paciente. De hecho, digo, justamente los talleres tienen nombres amplios que pueden, dentro de los cuales pueden pensarse diferentes tipos de actividades porque justamente en función del grupo que está participando de los mismos vamos adecuando el tipo de actividades a realizar, ¿sí? Bueno, por otro lado, otro punto que nos parece importante es hablar de la práctica entre varios, que se da a partir de este dispositivo de talleres. Decíamos que los talleres constituyen una práctica clínica entre varios y esta modalidad de trabajo surge en respuesta a la complejidad de los motivos de consulta. Se articulan con el equipo tratante del paciente para insertarse de una manera acorde con la lógica del caso. Por otro lado, la coordinación en los talleres está constituida por una dupla que incluye, además del tallerista, necesariamente a alguien del equipo profesional, ya sea psicólogo, trabajador social o psiquiatra, que son las disciplinas con las que en este momento contamos en el servicio. Están dotados de una estructura flexible, como decíamos, que permite variar su cantidad y su especificidad para poder dar respuesta a las problemáticas clínicas de cada paciente. En este sentido es que entendemos que hay un margen de invención, ¿sí? Que corre por parte, digamos, por cuenta del equipo profesional, ¿sí? Es ahí donde justamente en estas reuniones y a partir de lo conversado con cada paciente y con los referentes tenemos que, bueno, que inventar qué es lo que vamos a trabajar en cada espacio para justamente pensar en alojar a ese paciente, ¿sí? Permitir este recorrido que nosotros entendemos por la red de talleres y por el tratamiento individual también de cada paciente que se pueda constituir ahí. Lo que traíamos también para comentar son dos situaciones muy cortitas, ¿sí? Como para evidenciar un poquito de qué se trata el trabajo en estos espacios. Y la idea después es que en el espacio de preguntas, que va a haber después, ¿cierto?, podamos debatir tal vez un poco en estas cuestiones. O sea, como decía hoy al principio, nosotros lo que tenemos ahora es una red de talleres. Nuestra idea es con el tiempo, digo, y lo ha sido desde el inicio, aunque aún no se ha podido, es conformar un hospital de día propiamente dicho, por lo cual todo lo que es debate, preguntas y comentarios que puedan sumarnos siempre, bueno, esto siempre suma, digamos, para poder pensar después nuestro trabajo diario. Por un lado queríamos presentar la situación de Jota. Sí, Jota, que es, bueno, un adolescente que se encontraba en situación de calle, lejos del lugar de vivienda familiar y sin posibilidades de sostener un vínculo con otro por episodios de agresividad y algunos episodios de consumo. Jota entonces consulta en nuestro servicio y a partir de la oferta de los espacios terapéuticos interdisciplinarios y su inclusión a talleres, el servicio se constituyó en un lugar de referencia para que Jota pudiera rearmar su cotidianidad. Es así como logró alojarse en un hogar, concretar sus proyectos de estudio y laborales, interesarse por su imagen y cuidado corporal, sostenida siempre por la institución. ¿Sí? Este caso nos parecía importante traerlo porque justamente esto, cuando ella llegó, estaba efectivamente en situación de calle y lo primero que se pudo conseguir fue que fuera alojada en un parador. Esto implicaba que de 8 a 20 horas era un adolescente que continuaba en situación de calle. Lo que se empezó a hacer entonces desde el servicio fue pensar estos distintos espacios terapéuticos, ¿sí? Tanto el tratamiento individual, con psicología, con psiquiatría, trabajo social, como los distintos espacios de talleres, para poder armarle, digamos, cierta agenda, cierta cotidianeidad, digamos, que pudiera regular esta situación. Entonces pasaba varias horas al día en nuestro servicio y se hacía, digamos, en cierto modo el pasaje entre el parador y el servicio de atención por salud mental, hasta que finalmente se pudo acompañar el proceso de ingreso a un hogar, ¿sí? Que esto
al menos en el hogar en el que estamos hablando en este momento, implicaba primero una diversa serie de entrevistas que llevó varias semanas hasta que finalmente se le incluyó en el espacio de este hogar. Obviamente, cuando se pudo regular esta cuestión del alojamiento y demás de Jota, esta asistencia al número de talleres fue mermando en nuestra institución, digo, que también es a lo que siempre apostamos, ¿no es cierto?, pensar en la asistencia, digo, de lunes a viernes a talleres y a tratamiento, tiene que ver con un momento tal vez más agudo, digamos, donde se piensa un tratamiento muy intensivo, pero la idea siempre es poder ir después sumando a estos pacientes a actividades en el afuera, ¿no? Poder trabajar estas cuestiones del lazo, ¿sí?, de la vinculación con otro, para poder ir armando espacios en el afuera, que es a lo que se apuesta. Por otro lado, queríamos comentarles la situación de R. R es un niño muy pequeño que es traído por su mamá por no aceptar los límites. La madre lo que dice es, él no es como si nada, dice, no le tiene miedo ni a la policía. Refiere que le da vergüenza ajena y por este motivo es que ya no lo lleva a ningún lado con ella, ¿sí? Este desenfreno al que alude su madre se despliega rápidamente en los distintos espacios a los que él concurre, tratamiento psicológico, psiquiátrico y talleres. Choca los juguetes con fuerza y de manera repetida, no respeta los turnos en los juegos ni el límite temporal de los encuentros. Desde los distintos espacios se apostó a incluir su desorden en una escena de juego sin morir de vergüenza, ni intentar introducir un orden a partir de encarnar la ley. R comienza a pedir permanecer más tiempo en la institución, a traer sus juguetes para compartir, a introducir un orden, poniendo límites a pares en el taller y modulaciones en el juego respecto de la velocidad, ¿sí? Tenemos un taller de juegos para niños muy pequeños que es interesante en este sentido, digamos, ¿no? Siempre son niños donde nosotros vemos dificultades justamente en la regulación del cuerpo, en el manejo de límites, digamos, y este contacto con otros niños y pensar distintos espacios y distintas escenas de juego con la regulación, digamos, de la coordinación, sirve justamente para ir trabajando estas situaciones. Sobre todo, digamos, es muy interesante ver cómo entre ellos mismos van generando después estas regulaciones con una mínima, digamos, intervención de la coordinación. Y por otro lado, algo que me parece que es interesante, que tal vez no lo tenemos todavía estipulado como espacio, pero que creemos que sería muy importante y que a veces se hace en el marco de los tratamientos individuales, es muchas veces generar el espacio de juego entre niños y referentes, digo, padres y referentes afectivos y demás, que también sirve justamente para trabajar ciertas cuestiones que uno ve como desregulaciones, digamos, y que a partir de esos espacios terapéuticos, recreativos, digamos, se pueden trabajar mejor. Eso. Yo quería arrancar el espacio de preguntas con una reflexión. Me parece que esta mesa destaca el carácter perentorio integral, ¿no?, en la atención de salud en niñez y adolescencia, ¿no? La necesidad de un trabajo interdisciplinario. Realmente se ve esto de que es necesario terminar con este paciente mío o tuyo que se da a nivel de los centros de atención de alta complejidad, tanto en salud mental como en pediátrico en general, porque eso conduce a más fragmentación, perpetua el sufrimiento, que en esta etapa de la vida conlleva marcas determinantes, ¿no?, en subjetividad, desarrollo, crecimiento y en la determinación de las capacidades a futuro, ¿no? Así que los invito a participar con las intervenciones que se les ocurran. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que se me venía alguna pregunta para que podría ir tanto para el proyecto o para el servicio de nutrición como para el de hospital de día, que tiene que ver más que nada con cuáles serían las estrategias, digo, y si nos pueden contar un poco cómo se desarrollan las estrategias en el afuera, ¿no? Digo, me parece que, o entiendo que los pacientes que llegan al hospital llegan en un episodio agudo, en cualquiera de los casos, digo, con un umbral de exigencia alto, que lleguen hasta acá, digo, por el perfil de los pacientes. Me preguntaba cómo se hace el seguimiento o esta conexión con las redes recreativas, digo, en el afuera, para que no, digo, después de un momento de regulación o de ordenamiento dentro del hospital.
A ver, nosotros planteamos como algo previo muy básico, pensando en los pacientes más complicados, en este sentido de cierto rechazo a la palabra, rechazo al otro o donde no hay un otro, una figura, pacientes que no están en el colegio o alejados de la familia o en la calle, muy ligados al consumo. Entonces, donde está roto el lazo social, porque chicos que están muy ligados al consumo, el lazo no pasa por un semejante, sino es un lazo a un objeto muy fuerte, para pensar en los casos de consumo de sustancias. Si bien, como decía Ana Julia, es amplia la población que tenemos en el hospital de día. Así que es como un trabajo previo a toda esa articulación posterior y seguimiento, porque es cómo lograr que haya un otro confiable para alguien. Si eso se instala en lo que hace a la red de talleres, si eso se logra instalar, se puede después en el afuera que alguien vuelva a un colegio, por ejemplo, con el ejemplo de Jota que dábamos, o que esté en un hogar de una manera que pueda convivir con otros. A veces esas cuestiones, a veces vienen chicos que ya están en hogares, a veces no, y nosotros articulamos, pero más allá de la articulación tratamos de ver qué efecto tienen los talleres, o sea, cómo armar algo del lazo social sin los dispositivos clásicos de tratamiento, por el rechazo que hay a la palabra. Cuando por ahí las figuras del otro no están tan consistentes, es el lazo más con pares, lo que permite habilitar un relato, que empiecen a hablar y que después se pueda pasar a otra cosa, y ahí sí, hacer articulaciones o que eso funcione de otra manera. También preguntaste del área de nutrición. Te comento cómo trabajamos con adultos, porque este trabajo que implementamos con niños todavía no lo implementamos en el hospital. Es una apuesta a futuro para empezar a implementarlo en el servicio que tienen de hospital de día y de consultorios externos para niños y adolescentes, y si se abre en un futuro el servicio de internación acá en el hospital. Con adultos lo que trabajamos una vez que se externan es tratar, si así lo requieren, de que consulten el área de nutrición desde consultorios externos. Entonces le hacemos un seguimiento desde consultorios externos, o si se deriva, por ejemplo, a hospital de día, lo continuamos atendiendo en ese servicio. Siempre conservamos las historias clínicas y todo nuestro material para hacer una continuidad con ese paciente. Por ahí traspasó de equipo, o sea, no continúa con el mismo equipo interdisciplinario, pero tenemos una nueva reunión y encaramos a ese paciente con el nuevo equipo interdisciplinario, en ese caso, por ejemplo, con externos, que es lo más común. Siempre que sea pacientes que así lo requieran. Si el paciente, por ejemplo, tenía un normopeso y no tenía ninguna cuestión para trabajar del lado nutricional, al momento de la externación se emplean algunas pautas de educación alimentaria y no se vuelve a citar al paciente. Gracias. Hola, buenos días. Soy de Tucumán. Quería hacer una consulta a la doctora que habló del Hospital Garrahan. ¿Cómo hacen con las cuestiones legales? Son menores de edad que están internados. ¿Cómo hacen con las cuestiones legales? Si también en el equipo interdisciplinario está un abogado, o no sé cómo, para comparar cómo hacemos en mi servicio allá en Tucumán, ¿no? Nos manejamos por la normativa de la ley. Nosotros, cuando decidimos la internación de un chico, o se decide por ahí un fin de semana que no tenemos guardia, queda internado por pediatría, por situación de riesgo, por consumo. En el caso de este chico que yo conté, era un chico con un alto consumo de poliproblemático de sustancias, además de todo lo otro. Nosotros hacemos el informe y presentamos a la Defensoría, al Consejo de los Niños y Adolescencia, al Juzgado Civil y al, corregime por ahí María,
y al Consejo de Letrados, a la Asesoría de Letrados. Por ahí se me mezclan los términos, pero bueno, tenemos las 3 cartas que mandamos. Y después, bueno, viene la abogada de letrados a ver cómo están las condiciones de los chicos y habla con nosotros, y no siempre está todo tan articulado como quisiéramos. Los derechos de los niños también, y la realidad es que después cómo articular algo es muy difícil, porque nosotros tratamos de tener internado el menor tiempo posible. Sabemos que por ahí son pacientes que tienen 2-3 horas de viaje, porque trabajar con el conurbano bonaerense implica un esfuerzo enorme para la gente. Sabemos que la gente no viene a Capital porque le gusta viajar, sino porque no hay recursos en su zona. Entonces, la verdad que tratamos de hacer magia en lo posible, de que quede lo menor tiempo posible internado, si es posible derivarlo a un centro que tenga toda la estructura de consultorios, talleres, que no cabe duda que es lo mejor para un paciente, que esté todo integrado. Y a su vez, a veces hacemos cosas intermedias, hace algunas cosas en su zona y viene a controles con nosotros. Pero vamos siempre informando a la justicia. Y la familia lo sabe y a los chicos se les informa sobre sus derechos. Muchas gracias. Lo que los jueces civiles realizan es un control de internación. Entonces, cuando ustedes le informan al juzgado, después ellos, que en este caso que es muy delicado, es tema de menores, o sea que deben ser tratados como involuntarios según la ley, persiguen, no es el mejor término, lo que buscan es ver qué pasa con este menor a lo largo del tiempo para que tenga la tutela de la justicia. Por supuesto que falta mucho para que esto se haga de manera ideal, pero la naturaleza de la intervención del juez es distinta con el cambio de ley. Ahora lo que se hace básicamente es un control de internación. Es decir, esta persona está en esta situación, entonces, bueno, yo verifico para que no le afecte sus derechos. Era eso nomás. Sí, también algo importante que también nos ayuda, porque es un avance, falta trabajarla, pero es un avance, claro. Pues también en nuestro caso sí necesitamos en general que haya acompañantes hospitalarios o terapéuticos las 24 horas. Sí, por supuesto. Y eso es un trámite que desde nosotros no lo podemos lograr. Por supuesto, Trabajo Social trabaja muchísimo en ese tema, pero es la justicia la que nos ayuda. Bueno, por eso hablaba yo decía que no es el ideal, hay que trabajar mucho, pero está bueno el sentido en el que, sí. que sepamos, que tengamos conciencia hacia dónde vamos. Sí, esto es importante, creo que estamos yendo de lo ideal, de lo que la ley marca, a la realidad. Lo que dice la doctora acá es muy importante, y para los que trabajamos en Hospital General vemos esta dificultad en la implementación de la ley. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con que el sistema de acompañantes hospitalarios está tercerizado, claro. Y por problemas contractuales pasa de 24 horas que se necesita para el acompañamiento de estos pacientes a 12 horas con los fines de semana entre signos de pregunta, ¿no? Entonces, a mí no me gusta posicionarme siempre en una modalidad de queja, ¿no? Pero hay que entender que para que podamos, como decía la doctora, implementar una atención integral, requerimos de recursos de funcionamiento básicos, de infraestructura, no solamente edilicia, sino también de infraestructura en recursos humanos y en capacitación de recursos humanos, para hablar de la ley. En materia presupuestaria, yo me tomé el atrevimiento totalmente impertinente de hacer un cálculo estimativo de cuánto... digo porque no soy un especialista en economía, ni mucho menos, ¿no? Y me basé en informes que fui buscando en la página del Ministerio de cuánto se había llegado a ese 10% que dice la Ley de Salud Mental que tiene que destinar el presupuesto total de salud, y yo creo que no llegamos ni a un 2%. Con lo cual, basta. Apago el modo de denuncia y que sigan interviniendo los demás. Está bien, Iván. La doctora habló... como tema de fondo, esta cuestión que es muy importante de la afectación de recursos, ella decía de toda la falta que tenemos, y nosotros la vivimos todos los días. Que, bueno, por supuesto que es mucho más delicado el tema que tratan ellos en ese sentido.
aprovechemos que tenemos 10 minutos más de debate. Ah, bueno. Algo muy sencillo es que se Me está, gusta que el tema jurídico se está pensando dónde poner 4 camas para este tipo de internación. También tenemos que tener enfermeras que sepan del tema, porque una enfermera que sepa del tema, la verdad que allana un montón el camino, como el trabajador social, como incluso el de limpieza. Todos influyen en que la atención sea la adecuada. No es que tiene que haber un experto en esquizofrenia, ¿no? Por ahí tiene que, porque antes se buscaba la expertez de 2 o 3 personas y ahí se pensaba que las cosas iban a funcionar. Pero la verdad que cuesta mucho en mi hospital y estamos discutiéndolo seriamente en dirección porque es sacarle 4 camas a una sala de internación de chicos que tienen problemas físicos de los cuales tampoco hay lugar donde atenderlos en otro lado. Entonces, bueno, se pensó en construir y estamos en esa pelea. Mientras tanto, hoy tenemos 3 chicos internados en internación psiquiátrica, ¿no? 3 o 4, no sé. Que bueno, también nos enteramos ahora que el acompañamiento es 12 horas con la última internación. Siempre sorpresas. es que medios, infraestructura, esas son cuestiones de fondo que abordaste muy bien. Vos le estás mandando un control de internación a un juez que se le caen los expedientes en la cabeza. Entonces, también un montón de cosas. Espera que te lo paso. No, pero digo, lo ponemos también al tanto a los letrados de la situación edilicia y igualmente y al juzgado y servicio social en general es el que hace la intervención en la defensoría. No se trata, o sea, si bien el trabajo trata de ser interdisciplinario, servicio social todavía no está tan involucrado, a pesar de que pasaron muchos años y saben de la ley, pero es como que a letrados y firmamos nosotros el informe, ¿no? Ellos es como que todavía no tienen como cierto temor porque ellos siguen siendo un paciente psiquiátrico, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí todavía es como que la interdisciplina estamos haciendo un poquito de agua. Pero ponemos al tanto, digamos, de estas situaciones. Pero creo que todos los hospitales deben estar pasando por situaciones muy parecidas. Yo sé que los hospitales municipales, por lo menos 2 o 3 de niños de capital, tienen guardia de psiquiatría, ya tienen 3 psiquiatras de guardia, tienen 2 psicólogos, tienen asistentes sociales. O sea, se ha armado algo un poco más de lo que nuestro hospital puede ofrecer. Pero bueno, nos encontramos que estamos en el dilema y que tenemos que ofrecer y cubrir por lo menos con lo que tenemos. Y como dijo Alejandra, nada, con nuestros propios angustias, temores, y bueno, es que ojalá funcione y ojalá podamos articular el afuera, porque los recursos del afuera no son buenos, ni en adicciones, ni en pacientes psiquiátricos, digamos, con patología psiquiátrica. O sea, es todo un desafío cada paciente que entra, es como que vamos a ver qué pasa, ¿no? El hospital tiene un abogado, no interviene en estas situaciones. El abogado hay 2 abogados, ninguno interviene en estas situaciones, intervenimos nosotros los psicólogos y los psiquiatras. La responsabilidad está en nosotros. No. Los pediatras, esto que decía Alejandra, los pediatras tienen otra mirada al paciente, digamos, psiquiátrico y con padecimientos mentales, no solo psiquiátricos, pero tienen mejor predisposición a la hora de internar y de conseguir una cama para el paciente, pero por supuesto también tienen cierto apuro en que nosotros tratemos de derivar, sacar, resolver y continuar el seguimiento por ambulatorio. Pero bueno, hay otra mirada diferente a lo que había hace 10 años, pero todavía no, o sea, es mucho mejor y es buena. Es muy personal también, pero bueno, lleva más tiempo que 7 años. Igualmente, estábamos leyendo con Alejandra, el cambio de la ley no es algo nuevo. Históricamente, hace más de 50, 60, 70 años que se trata de digamos, modificar y nunca se ha logrado. Esta vuelta esperemos que, si es para el bien de los pacientes, bienvenido sea. Si no contamos con los recursos es muy triste porque la verdad que
está en nuestro, digamos, es un peso. Sí, bueno, yo les voy a cambiar un poquito el eje. Sí es cierto que todos los cambios llevan mucho tiempo, la nueva ley lleva mucho más tiempo en la representación de las prácticas, de llevarlas a cabo, más que todo lo que expresa la ley, pero bueno, hay que seguir peleando por eso, ¿no? En el día a día. Es duro, pero es lo único que nos queda, seguir peleando por esto. Mi pregunta era diferente, yo quería hablar respecto del tema de nutrición. ¿Cómo estaban viendo ustedes la parte preventiva? ¿Desde qué lugar abordar lo preventivo desde una conducta alimentaria, más a esas edades que es tan importante? ¿Cómo plasmar esto, no? Lo más importante es abordar lo más pronto posible. Entonces, cuanto más pronto se acude al paciente, por ejemplo, con consumo de sustancias, más resultados positivos podemos encontrar, porque las etapas de velocidad de crecimiento, que comprenden desde la concepción hasta la adolescencia, hay periodos más rápidos y más lentos. En la segunda infancia, que es entre los 6 y los 12 años, si bien obviamente es un periodo de rápida velocidad de crecimiento, es un poquito más lenta que en la adolescencia y en la primera infancia. Entonces, en el momento donde se encuentra el paciente es primordial, ¿sí? Si dejamos esperar el tiempo, van a haber daños mucho más irreversibles. No nos queda otra, desde nuestro lugar en el área acá del hospital, no nos queda otra que esperar al paciente que llega desde nuestro trabajo. Después está el proyecto Escuelas, que se aborda, digamos, la prevención desde otro lado, pero nosotras solamente podemos trabajar con el paciente que por lo menos hace una consulta, ya sea en el dispositivo ambulatorio o en el caso que haya acá un tipo de internación. Apenas haya una primera consulta y se encuentra, por ejemplo, algún tipo de falta de algún tipo de desnutrición, inmediatamente hay que actuar para poder prevenir, digamos, daños mayores, ¿sí?, a futuro. Y lo ideal es, desde el lugar de toda nutricionista, tratar de hacer prevención con la población sana, ¿no?, para poder evitar que lleguen a una desnutrición y a unas posibles consecuencias a futuro. En este hospital no lo hacemos, sí, pero yo creo que el proyecto Escuelas está un poco apuntado a eso, como hay una nutricionista también trabajando en el proyecto, y apuntar a hacer una prevención a la sustancia, una prevención a la desnutrición, a la falta de alimentos. Entonces, de esa forma se puede tratar de actuar lo más pronto posible. Cuando hablaba yo al final de la exposición de la prevención, en realidad me refería a que si en este caso, por ejemplo, nosotras que trabajamos con población adulta, yo puedo corregir su desnutrición, pero la alteración ya es irreversible en su crecimiento y maduración, su desarrollo madurativo, porque eso se produjo esa falta de nutrientes tan críticos en las etapas de crecimiento, y hoy en día puedo corregir si ese tipo de desnutrición, podemos recuperar el peso, pero hay daños que ya no se pueden recuperar. En cambio, si nosotras trabajamos desde la niñez y la adolescencia, posiblemente esa misma persona en su vida adulta va a tener menores daños. Digamos, proyectando a esa misma persona, si no tendría un trabajo con nutrición, que sí lo tendría. Eso es lo que hablamos. Hay un punto además que se me ocurre que puede ser muy interesante, articulando la prevención en nuestro servicio con el área de nutrición, y es, si bien nosotros no tenemos un porcentaje muy alto de pacientes que hacen tratamiento psicofarmacológico, tenemos algunos, y es cierto, por lo menos lo que las nutricionistas pediátricas me suelen decir al oído muy a menudo, es que uno de los principales motivos del abandono de tratamiento es el sobrepeso, ¿no? Y qué bueno que estaría, ya te lo preguntaron, pero qué bueno que estaría que pensemos un plan de screening, ¿no?, del nivel nutricional al ingreso de los pacientes a nuestro servicio, ¿no?, para poder justamente tener esa otra mirada, esta parte de la mirada integral necesaria para dar tratamientos que
que ayuden y que no dañen tanto. Y esto se suma con el ejemplo que diste de la paciente con trasplante renal y corticoides, que justo le pasó eso. Acá ocurre mucho también en el hospital con adultos, que cuando empiezan, sobre todo las chicas, que empiezan con la medicación psiquiátrica, aumentan de peso y empiezan también los trastornos acá adentro. Es mucho más complejo en población, niños y adolescentes, un trastorno de alimentación por todo esto de la alteración de crecimiento y desarrollo. Acá lo peor que puede pasar es que bajen mucho de peso y que tengan alteraciones en algunos metabolismos, pero me parece buena idea. Vamos a abordarlo. Lamentablemente, me parece que llegamos al fin de la mesa. Digo lamentable porque yo la pasé muy bien, espero que ustedes también. Agradecemos mucho su participación y la atención. Gracias a los presentadores.